estoy súper contenta de hablar hoy con Magda Piñeiro, activista contra la gordofobia, y vamos a ir conversando un poquito de temas que tienen que ver con el amor, con el deseo, la sexualidad, la gordofobia, obviamente, y, y que seguro que son súper interesantes y además creo que súper necesarios. Así que lo primero, Magda, muchísimas gracias por este debate, por esta conversación, por todo lo que vas a compartir ahora. Ah, gracias a vos, Sandra. Un gusto estar acá Y contigo. igualmente, y la primera pregunta que la has respondido seguramente millones de veces, pero es un poco como creo que una pregunta introductoria para cualquier persona que llega a este espacio y que no tiene absolutamente ni idea de qué es la gordofobia. Ujú. ¿Cómo la definirías? Vale, pues yo suelo definir la gordofobia como la discriminación que sufrimos las personas por el hecho de ser gordas, ¿no? Y digamos que esa es como la definición más básica y la más simple. Lo que pasa es que es verdad que la gordofobia pues tiene unos efectos de los que hay que hablar. Por ejemplo, ¿no? Sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas, sufrimos violencia médica, exclusión laboral, exclusión social, dificultad para relacionarnos sexoafectivamente, acoso callejero, bullying en la escuela, ¿no? Todo eso un poco como que va conformando, definiendo la gordofobia. Pero además la gordofobia también está muy nutrida digamos, de un miedo a engordar, de un miedo a ser una persona gorda, por lo tanto es extensible a toda la sociedad, porque toda la sociedad tiene miedo de ser como nosotras, como las personas gordas. Entonces, digamos que es una discriminación que principalmente sufrimos nosotras, pero que afecta a toda la sociedad. Y claro, sé que también es una pregunta como compleja, pero ¿esto cómo se combate? Es difícil responder esa pregunta y yo creo que de alguna manera todavía estamos pensando, ¿no? ¿Qué movimientos hacer desde los activismos contra la gordofobia? Porque además llevamos solo 10 años, que en un movimiento social es muy poco tiempo, 10 años en el mundo de la hispana hablando de esto y haciendo como activismo, ¿no? Sobre esto. Pero para mí es muy importante que conozcamos el término, difundir el término. Me parece muy importante hablar de diversidad corporal, no solo en cuanto a la gordura, sino también pues, a las capacidades, a la apariencia, un montón de cuestiones que atraviesan los cuerpos. Visibilizar la diversidad corporal, que nos acostumbremos a ver imágenes de todo tipo, porque en la sociedad de la imagen construimos nuestro pensamiento a través de las imágenes y es muy importante visibilizar la diversidad corporal para incorporarla en nuestro imaginario, en nuestro pensamiento. Creo que es muy importante señalar los chistes gordofóbicos, los comentarios gordofóbicos, luchar contra esa cultura de la dieta que nos tiene permanentemente pensando en tengo que bajar de peso, tengo que ser una persona flaca. Y, y denunciando todo lo que está pasando, ¿no? Porque digamos que ha habido mucho silencio en torno al sufrimiento de las personas gordas. Eh, nos hemos callado mucho nosotras por vergüenza, pero también se ha silenciado mucho de lo que nos pasa y se sigue silenciando a veces con excusas de, no, es que yo lo que estoy es preocupada por tu salud. Y no sé, sin ir más lejos, estos días me he enterado de casos de cáncer que no han sido diagnosticados, ¿no? A tiempo a personas gordas. Y cuando denunciamos estas cosas, la gente dice, no sé si es exagerada, la gente solo está preocupada por tu salud. Y es como, dudo mucho que la gente esté preocupada por la salud de las personas gordas y nos violentan de esta manera y se silencia toda nuestra denuncia y demás, ¿no? O a nadie le importa la salud mental de las personas gordas que recibimos, ¿no? Todos esos comentarios y toda esa carga de odio diario. Mm. Además, sé que, ¿no? Como veros como un problema de salud o como con esta idea que decís de que están preocupadas por vuestra salud es como uno de los grandes temas ligados a la gordofobia, ¿no? Y quizá con esto también se deja de hablar de muchos otros temas que no tienen nada que ver con eso y que evidentemente eh, la gordofobia no es un problema de salud, es como toda una violencia estructural, como bien has comentado. Y a mí me gustaría aquí que habláramos de otros temas de los que quizá no se os dan voz o no se os pone en el centro y que creo que son súper importantes, ¿no? Pues eso, como el amor, como la sexualidad, como el deseo. Y empezando un poquito por el amor, como que quería preguntarte cómo sientes que es el relato del amor romántico, ¿no? Para las personas con cuerpos gordos, cómo se vivencia, si por ejemplo las niñas eh, con cuerpos gordos desde la infancia sueñan con un príncipe azul o es algo que no se tienen permitido por todo el imaginario normativo. O sea, cómo se interpela este debate del amor romántico, de la media naranja, de encontrar a esa persona que os complemente, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, que para empezar, como toda esta parte del amor romántico y la sexualidad de las personas gordas es una cuenta pendiente del activismo contra la gordofobia,
que todavía tengo la sensación de que no ha profundizado mucho en estas temáticas. No sé si por tiempo, por dolor, puede ser también, por la dificultad que conlleva también hablar de estos temas, ¿no? Yo creo que las personas gordas estamos totalmente fuera del circuito del deseo y del amor. Yo creo que una de las primeras grandes discusiones que tuve con los espacios feministas o con algunas feministas, por decirlo de alguna manera, con el tema de la gordofobia fue un 14 de febrero, cuando estaban todos en las redes sociales feministas hablando en contra del amor romántico, o sea, por el amor libre, defendiendo el poliamor y demás. Y yo les decía, pero ustedes no entienden que yo tengo Stop Gordofobia, que era la plataforma que yo gestionaba antes, llena de mensajes de gordas y de gordos hechos polvo porque cada 14 de febrero se les recuerda que nadie les quiere, que no tienen nadie con quien hacer cucharita, y ustedes siguen hablando de cantidad de relaciones, ¿no? Entonces, como no nos están teniendo en cuenta, no están teniendo en cuenta que hay gente que no accede ni a una pareja, mucho menos a varias, no a un amor o a varios. Entonces yo creo que esto muchas veces en determinados discursos no se habla, ¿no? Y muchas de las personas gordas, incluso de niñas, como decías, este, vivimos total como ajenas a esos mundos a veces, ¿no? Porque al final hemos sido criadas en una sociedad que nos dice que nuestro cuerpo da asco, que nuestro cuerpo es horrible, que no merece amor. Entonces eso, que alguien te quiera es casi una utopía, ¿no? Crees que nadie nunca te va a querer, que nunca vas a tener pareja, que nunca nadie se va a enamorar de ti, que luego no es cierto, porque sí que, ¿no? Hay gente que se enamora de nosotras, pero la verdad es que desde la infancia y la adolescencia lo vives como que es un cuento que no ha sido escrito para ti, Ujú, porque no hay tampoco princesas gordas ni protagonistas gordas de cuentos, ¿no? O de amores o de películas de amor. ujú. Y lo has nombrado un poquito, que era también otra cosa que te quería ligar, ¿no? Como los discursos de la deconstrucción, ¿no? Del amor romántico, del poliamor. Un poco como que me gustaría que, ¿no? Que nos pudieras también como cuestionar y también como mostrar qué estamos dejando en el tintero, qué no estamos viendo, qué cosas se nos están pasando por alto, porque creo y reconozco que los discursos todavía de la deconstrucción del amor romántico vienen desde cuerpos muy normativos, generalmente blancos, generalmente jóvenes y con todas las capacidades como en sus sitios, ¿no? Según lo normal. Y creo que no nos podemos olvidar de todo lo que, bien por privilegios, bien por, bueno, por lo que sea, nos estamos dejando de exponer o nos estamos visibilizando. Y es un poco cómo sientes que se están configurando estos discursos, qué crees que nos falta y sobre todo relacionado con la disidencia corporal, un poco en general. Ujú. O yo creo que pasa mucho en movimientos sociales, ¿no? Que a veces vas por un camino y te falta un eje, ¿no? Es decir, no, obviamente no, o sea, creo digamos, en los movimientos que están cuestionando el amor romántico y que están cuestionando la monogamia y que están cuestionando la forma en la que nos vinculamos, ¿no? Siempre poniendo en el centro la pareja y demás. Pero claro, hay un eje que falta a veces que es el de la diversidad corporal, justamente, ¿no? Es decir, en cuanto a la edad, en cuanto a las capacidades, en cuanto al peso, en cuanto a la apariencia, en cuanto al origen, la racialidad y demás, porque no todas las personas tenemos, digamos, no podríamos, para mí no podemos negar la realidad de que nos movemos en un mercadeo corporal, ¿no? De alguna manera los cuerpos han sido jerarquizados, donde hay cuerpos que valen más que otros, donde hay cuerpos que son más deseados, más queridos, más tenidos en cuenta, más cuidados, y donde hay otros cuerpos que no, que están al margen de todo esto, ¿no? Entonces, creo que es un eje que hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo un vínculo con una persona normativa que con una persona pues, que sufre determinadas discriminaciones y sobre todo que tiene unas heridas en torno a esas discriminaciones, ¿no? Unas heridas que pueden repercutir en celos, en falta de confianza en sí misma, en una autoestima totalmente destruida, ¿no? Es decir, que de alguna manera abogo por la paciencia también, ¿no? En este sentido, y por la deconstrucción del deseo, por supuesto, porque al final estamos educadas en una sociedad que así como nos educa para ser heterosexuales o nos educa para desear la blanquitud, ¿no? O para tener una monogamia, también nos educa para que nos guste solo la gente delgada. Entonces tenemos que romper con eso también. Claro, has mencionado la deconstrucción del deseo, que creo que es uno de los grandes temazos, además porque también es como muy estructural, ¿no? Como bien has dicho, es decir, toda la educación y todos los imaginarios van como a determinados cuerpos que tienen más valor, que se les posiciona como mayor capital sexual, color de piel, capacidades y todo esto, ¿no?
Tú misma en algún post me acuerdo que mencionabas en tus redes que el tema del sexo o el deseo en el activismo gordo todavía es un tema como muy pendiente precisamente por el dolor, ¿no? Que os atraviesa con esto. ¿Qué sientes o que necesitaríais como visibilizar o empezar a poner sobre la mesa en vuestro activismo respecto a la sexualidad? Yo creo que como que hay varias líneas ahí que ahora mismo están como gestándose, ¿no? Por un lado, creo que se reclama la deconstrucción del deseo, de esa posibilidad de que los cuerpos gordos entren, ¿no?, al circuito del deseo, cuando históricamente no se nos han considerado no solo cuerpos deseables, sino tampoco cuerpos deseantes. Esto lo Mm. tenemos en común con las personas con discapacidad o diversidad funcional, ¿no? Es decir, cómo se nos señala como cuerpos que esta gente no participa de este juego, ¿no? Pues sí participamos del juego y queremos ser invitadas a la fiesta. Después, por otro lado, también creo que es importante como esta parte de, a ver cómo le explico, hay muchas personas gordas, sobre todo mujeres gordas, que han tenido amantes, porque se nos considera a veces, depende de la gordura también, ¿no? Como bombas sexuales, de, no, porque esto, voy a decir una brutalidad, pero es que se dice esto. La gorda, supuestamente, folla bien, porque como no sabe cuándo va a volver a lograr que alguien se fije en ella, pues lo va a hacer genial, ¿no? Está este mito también. Entonces hay muchas gordas que tienen muchos amantes, pero luego no son amantes que quieran formalizar una relación con ellas o tener un vínculo más duradero, un vínculo un poco más de esto de te presento a mis amigos. Entonces somos generalmente escondidas porque, como decía, digo, cuando en este mercadeo corporal, ¿no?, donde hay un capital del cuerpo, si salís con una persona gorda, pues te baja la puntuación. Entonces, nosotras hemos recibido personas gordas que hemos salido más con gente delgada, hemos recibido la violencia de escuchar que le digan a nuestras parejas: ¿qué haces con una persona gorda? Te mereces algo mejor, podrías estar con alguien mejor, ¿no? Es como conformarte salir con nosotras. Entonces todo esto también hay que cuestionarlo, ¿no? Y por otro lado, o sea, una de las cosas así como que me gustaría como darle vueltas también es como a estas imágenes que tenemos de lo que es el sexo, que además están muy relacionadas con la pornografía mainstream, ¿no? Que están muy relacionadas con la capacidad, además, con unos determinados cuerpos muy fornidos, en unas posturas concretas, que parece que si vos no podés hacer eso, no estás follando bien o no formas parte del buen deseo, ¿no?, o del buen sexo. Y yo creo que esto también tenemos que resignificarlo. Y una de las cosas para mí más importantes es pasar por erotizar lo blandito. Siempre digo yo eso, ¿no? Bueno, Ujú. vamos a erotizar lo blandito también, que no todo tiene por qué ser esa firmeza de los cuerpos delgados, que también podemos encontrar belleza o sensualidad o erotismo en otros tipos de pieles, en otros tipos de cuerpos, y que es una cuestión también de trabajárnoslo nosotras y nosotros, ¿no? Y si conoces o existen como ahora mismo como referentes que hablen precisamente de esto de erotizar lo blandito, digamos, donde podamos también como acceder a toda a este imaginario, o sea, hay personas que están haciendo este tipo de activismo y que están teniendo ahora repercusión respecto a este tema de la sexualidad y la lucha contra la gordofobia. Sí, hay una compañera de Puerto Rico que se llama Leuric, que Ujú. habla mucho de la sexualidad y de la sensualidad gorda, digamos, del cuerpo gordo como un espacio de placer, porque también se nos ha sido negado, o sea, las personas gordas hemos sido siempre señaladas como personas que están muy entregadas al placer, entonces tenemos que restringirlo, ¿no? Y ella no, ella habla de expandir ese deseo, ¿no? Ujú. Y también hay una sexóloga, a ver si encuentro el nombre, una sexóloga que creo que es de México. A ver, no me acuerdo el nombre ahora, me cachis. Luego te lo digo, y lo ponemos en la publicación si te parece. Hay Me una parece sexóloga perfecto. también que habla de poliamor y gordura. Entonces me parece es un proyectazo muy, muy bonito también, que además da formación, entonces hace talleres y demás para construir relaciones sanas y donde quepan los cuerpos gordos. Qué bien, pues Mm, lo pondremos luego en las redes porque aparte sí. personalmente como que me parece un tema súper interesante. Mm, Con esto que habías comentado también me conectaba, que leí una vez en un libro de, bueno, que era sobre apego y sexualidad, no tenía nada que ver con la gordofobia, pero hablaba de, digamos, de esta cosa que la sociedad te marca que debes sentir, que debes desear y por otro lado te marca que puedes reconocer que te pone, ¿no? Es decir, como por un lado te dice, te tiene que poner esto,
pero luego si por casualidad esto te pone una cosa que no te debería poner, cállate, ¿no? Entonces, Mm. creo que eso está muy vinculado con lo que comentabas del silenciar la sexualidad o el esconder la sexualidad o el deseo hacia los cuerpos, ¿no? Las personas con cuerpos gordos. Y también me preguntaba a las personas con cuerpos gordos qué se les permite desear y qué se les permite explicar qué les pone. Mm. Te acuerdas, te estaba escuchando y de repente recordé un mensaje de un chico que una vez me escribió y me dice, me gusta una mujer gorda, ¿cómo se lo digo a mis amigos? ¿No? Así como ese no reconocimiento de las cosas. Pues yendo a tu pregunta, yo creo que a las personas gordas nos han negado todo lo que está referido a la sexualidad. Desde no ligar nunca a una discoteca, o sea, no nos ha pasado, no nos pasa. A no por ejemplo, que no te pueda gustar una persona normativa, porque te dicen esto está fuera de tu liga, ¿qué haces? ¿Por qué te gusta el tío cachas o la tía buena? Que por otro lado, nosotras mismas también somos presas, ¿no? De esa estética imperante, de qué cuerpo te tiene que gustar y qué cuerpo no te puede gustar. Eh, Creo que también, yo por lo menos lo he vivido, a ver, como que la sociedad te dice gordofóbicamente que vos no te puedes fijar en personas delgadas, entonces tienes que fijarte en personas gordas porque es como parte, no, esa gente que se relaciona entre ellas, ¿no? Y cuando te fijas en una persona gorda o salís con una persona gorda, también hay una mirada gordofóbica. Incluso me ha pasado de estar hablando con una persona gorda y que se ponga nerviosa, que vos notes que esté nerviosa, pensando que estás ligando con ella, cuando a lo mejor no, pero por la mirada de la gente, de hay dos gordas hablando, hay dos gordas, ¿no? Entre ellas. Y es la mirada gordofóbica, porque estamos también nosotras, creo, eh, en una situación de conflicto con nosotras mismas Ujú. y de alguna manera si saliéramos con personas delgadas subiría ¿me explico? Nuestra puntuación corporal. Entonces parece que entre gordas es como conformarte también, porque nosotras, la gordofobia no solo está en las personas delgadas, también están las personas gordas. Entonces, muchas veces cuando yo he dicho en redes sociales, no hay nada mejor para una gorda que otra gorda, lo digo por muchos motivos, no solo sexual. Hay gente que me dice, no, no, pero es que yo no quiero salir con gordas, ¿no? Entonces, también lo tenemos ahí incorporado. Entonces, a nosotras, en resumen, nos han dicho que no deberíamos desear a nadie que esté fuera de nuestra liga, incluso a veces que ni siquiera tengamos la esperanza o la ilusión de que alguien se enamore de nosotras o le gustemos o liguemos una noche de discoteca o lo que sea. Y además nos han dicho pues que deberíamos relacionarnos solo entre nosotras, Mm. porque la delgadez es inalcanzable. Eso Mm, también me conecta mucho con muchos discursos, ¿no? También en el activismo disca, ¿no? Que también hay esta cosa de que parece que solo entre cuerpos con diversidad se pueden relacionar y también como una mirada a veces muy paternalista, ¿no? De mirar a un cuerpo con, bueno, con otro tamaño, con otras formas, con otra manera de funcionar, ¿no? Y siempre mirarlo mm, como desde con la superioridad. Supongo que también esta mirada paternalista debe ser algo con lo que también os encontréis mm. frecuentemente. Sí, algunas veces es paternalista porque, claro, los cuerpos discas y los cuerpos gordos tenemos esto, ¿no? De que se nos mira desde ustedes, su sexualidad no existe y como mucho pues se relacionan entre ustedes, ¿no? Pero también es verdad que la mirada sobre los cuerpos gordos tiene digamos, un tinte moralista y culpabilizador que no tiene la mirada hacia los cuerpos discas, ¿no? De alguna manera, no digo que ninguno sea mejor que otro, no planteo una jerarquía, pero de alguna manera los cuerpos discas son mirados con lástima y los cuerpos gordos son señalados desde el odio y la repulsa con asco, como tú eres responsable del cuerpo que tienes. Entonces se genera como una parte más culpabilizante y se genera un rechazo más visceral hacia el cuerpo gordo, porque no hay lástima, hay odio nada más. Entonces, digamos que esto hace que directamente es como la burla, la risa, ¿no? En plan, ¿cómo que te fijaste en mí? ¿Pero qué te crees? ¿Que me voy a fijar yo en una gorda asquerosa? ¿No? O sea, hay un tratamiento de la asquerosidad con nuestro cuerpo, de la negación de una posible belleza o erotización de nuestros cuerpos brutal. Y además desde un lado muy dañino, no desde no sé cómo decir, a veces alguien puede no gustarte sencillamente y tú decir, pues educadamente y tranquilamente, con el amor y el afecto que uno puede tener a alguien, decirle, mira, es que yo no siento lo mismo y ya está. Pero no, lo nuestro es que hemos sido, o sea, hemos recibido unos rechazos las personas gordas brutales, ¿no? Por ejemplo, que vengan historias que han pasado a amigas,
de estar en una discoteca, por ejemplo, y que venga un tío a vacilar diciendo, ay, mira, le gustas a mi amigo, y era para reírse de su amigo con los otros colegas, porque mira si le va a gustar la gorda. Una humillación pública brutal. Eso viene desde el odio y la visceralidad. O sea, a veces habrá paternalismo, pero yo creo que sobre todo hay odio y asco. Mm. Mm. Qué doloroso, o sea, es como que lo estabas explicando y es como, es muy duro, ¿no? O sea, es como toda esta gordofobia estructural que tenemos, ¿no? Y no sé por qué me conectaba ahora también con todo este imaginario que hay o ahora de talleres sobre sexualidad, ¿no? De tantra o acompañamientos a parejas, este tipo de como un poco también de ya casi mercado sobre cómo potenciar tu sexualidad, cómo ser un mejor amante, cómo hacer que tu relación sea mucho mejor. En todo esto, incluso también en el acompañamiento que tiene que ver con más terapéutico con lo relacionado con lo amoroso, con lo sexual, ¿vivís también esta violencia? ¿Cómo sentís, o sea, sentís que todo esto os acoge o que también nuevamente hay una exclusión en el diseño de este tipo de talleres o este tipo de actividades o incluso cómo está enfocado el acompañamiento a las parejas? Bueno, yo no tengo mucha experiencia, salvo una ocasión con temas de acompañamiento de pareja y demás, pero sí que personalmente nunca sentí que fueron espacios para mí, porque y a veces es difícil de explicar lo que es ser una persona gorda en el mundo entero, mucho más en espacios donde hablamos de esto, y tener que exponer, por ejemplo, o sea, de exponer tu cuerpo a entrar a un lugar donde se va a hablar de parejas y la gente, y vos sabés que la gente cuando te mira lo primero que piensa es, pero ¿quién se va a acostar con esta? Porque hay mucha gente que piensa eso. O sea, tengo amigos a los que les han dicho, ay, ¿ustedes los gordos cómo se reproducen? Ja, ja, ja. O sea, la gente piensa que nosotras no tenemos derecho a la sexualidad, que nadie, no le vamos a gustar a nadie, que no vamos a tener nunca pareja, incluso nuestras familias nos dicen, ay, a ver si adelgazas porque si no te vas a quedar sola toda tu vida. Entonces, con todo este mensaje, esta información en la cabeza, cuando se plantean espacios así, tú sientes, no, este no es mi espacio, no me voy a exponer a compartir esto, ¿no? Estamos hablando de que hay personas gordas que no se desnudan con sus parejas desde que tienen 20 años juntas. O sea, que no se quitan la ropa, que no se muestran desnudas, que no pueden mirarse a un espejo, que son incapaces de mirarse a un espejo. Entonces, ¿cómo por ejemplo yo voy a pensar en juegos eróticos nuevos para mi pareja si soy incapaz de desnudarme? ¿No? Entonces nosotros estamos en unos niveles que hay que trabajar cosas mucho más profundas donde no tenemos a veces ni una pizca de confianza en nosotras mismas o en nuestra capacidad de seducir o de erotizar o de ser erotizadas, ¿no? Entonces, creo que necesitamos espacios propios. Y, y qué alianzas, aparte de espacios propios, que creo que son súper importantes, qué alianzas sientes que se pueden tejer desde otras diversidades o no, para también ir un poco, ¿no? Como rascando estructuralmente, porque al final también los espacios propios son súper importantes, pero también creo que lo que es importante es combatir la gordofobia para que mm, estos espacios propios, no, o sea, como romper con esa violencia que hace que solo os sintáis seguras en espacios propios, ¿no? Es en plan, Mm. ¿qué sientes también que a nivel un poco como quizá más esperanzador, como también por poner una mirada de qué cosas sí se pueden trabajar, qué alianzas se pueden tejer, por dónde se puede empezar a ir para hacer que la mirada del amor, la sexualidad también sea menos violenta, porque para mí todo lo que estás diciendo es pura violencia estructural. No, sí. Mm. Bueno, yo creo que, o sea, que los espacios propios los necesitamos para nuestra sanación, ¿no? Es decir, para poder construir cosas eh, que, digamos, que tengan en cuenta nuestras heridas, básicamente, ¿no? Pero sí que creo en la colectividad y creo además en las alianzas. Y creo que los talleres que se hacen sobre no monogamia, sobre poliamores y demás, deberían tener en cuenta las diversidades corporales, deberían las formaciones tener en cuenta ese eje también. Se debería hablar de todo esto en estos espacios, para que también se creen espacios más amenos con las corporalidades diversas y que nosotras sintamos que es un espacio para nosotras también, ¿no? Desde tenerlo en cuenta en un temario como tenernos en cuenta en un cartel, que aparezca un cuerpo como el mío en un cartel, ¿no? Eso haría que yo me sintiera bienvenida, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que podemos construir espacios mejores y también ir deconstruyendo la gordofobia y recibiendo abrazo abierto, ¿no? A las personas con distintas diversidades corporales en este tipo de espacios. Eh,
también la denuncia de todo esto creo que es importante para que yo sienta que es un espacio aliado feminista o de cualquier tipo. Yo necesito ver que la gordofobia es algo que tienen en cuenta, como tengan en cuenta también el racismo o el capacitismo, ¿no? Necesito que sea tenido en cuenta, por más que también necesite mi espacio propio, ¿no? Y me acabo de acordar el nombre, Alicia Delicia. Es Alicia, la Alicia. Alicia Delicia, es la sexóloga esta que te comentaba, que para mí es una persona súper interesante porque también construye desde ahí, desde la alianza también, ¿no? Entonces, es muy bueno. Mm. Qué bueno, gracias. Y a ti personalmente, ¿qué sientes que te ha aportado el activismo gordo, ¿no? Porque desde unos años acá, yo creo que afortunadamente estáis teniendo más visibilidad y teniendo más repercusión, a pesar de que todavía creo que queda mucho camino por hacer, pero ¿qué sientes que te ha regalado Mm. y que te ha aportado hacer este tipo de activismo? A mí me ha dado la vida, me ha salvado la vida el activismo. O Mm. sea, vos pensás que yo te cuento así como anécdota, o sea, de las primeras personas con las que yo me relacioné sexoafectivamente, lo primero que me dijo es que no quería salir conmigo por gorda, y luego terminamos saliendo un tiempo. Yo empecé así, y ahora mismo es como, no admito eso en mi vida, no admito que me digan linda de cara, no admito violencia en mi vida, no admito eso, una persona con la que yo no me sienta a gusto, con la que no pueda ser yo, con mi cuerpo, con lo que soy, chao, me voy. Y eso es salud mental, es maravilloso. Además, bueno, me ha llevado a reconciliarme con mi cuerpo, reconciliarme con la desnudez, reconciliarme con lo erótico, con la sensualidad, con todo. O sea, para mí el activismo gordo da una fuerza, porque al final el activismo gordo lo que genera es que vos sitúes, o sea, sitúes todo este odio y esta violencia de la que estamos hablando, la sitúes como hay un sistema que me está ejerciendo esto a mí, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Yo no tengo la culpa de toda la violencia y el odio ejercido sobre mí. Entonces el enemigo está afuera, no dentro de mí. Y esto genera para mí una sanación interior brutal, brutal. En cuanto a autoestima, en cuanto a muchas cosas. Qué bueno. Y Mm. entonces, un poco qué recomendaciones o qué mensajes podrías lanzar a otras personas que todavía no se han acercado a esto, o sea, para que pudieran también conectar con todo esto que sientes que a ti te ha dado el activismo y para poder reconciliarse también pues, con su cuerpo, con su autoestima, para poder sentirse validadas. Pues yo le diría que se acerquen al activismo contra la gordofobia, que somos muchísima gente, que, que digamos hay un camino que a veces puede ser doloroso, ¿no? De ir transformándose, pero que es maravilloso y que vale la pena, que hay posibilidades de vivir una sexualidad libre, placentera, que nos la merecemos, sobre todo que nos merecemos amor del bueno, tanto propio como del resto de la gente, y que bueno, que acá estamos para lo que necesiten, a empezar el proceso. Ahora has dicho, merecemos amor del bueno. ¿Qué es para ti amor del bueno, Magda? Wow. Yo es que durante tanto tiempo estuve con personas que su amor era condicional, en plan, no sé, yo escuché, por ejemplo, de si adelgazaras sería más linda, si me quisieras de verdad adelgazarías. Cosas así, ¿no? Que era como un amor que yo quería, o sea, como personas que yo quería, pero que no estaba siendo bonito eso. No nos merecemos que nos digan como a mí también me han dicho, te quiero a pesar de, Ujú, quiero a pesar de tu cuerpo, no, quéreme por lo que soy, porque mi cuerpo se merece amor también. Entonces, y ese amor, no solo hablo de parejas o de amantes, ¿no? Hablo de amor de las amigas, hablo amor de la familia, hablo amor del entorno, hablo amor de que dejen de violentarnos constantemente. Entonces, bueno, de momento ese amor yo creo que lo estamos construyendo en los espacios activistas, lo estamos construyendo con las aliadas y, y poco a poco lo vamos logrando también interiorizar, ¿no? ujú, Porque durante mucho tiempo yo creí que no merecía amor por ser una persona gorda. Entonces, pues dar vuelta a ese discurso es un pasito importante. ujú. Y sientes que los espacios donde ese amor no es romántico o no está sexualizado, la gordofobia sigue estando muy presente. Bueno, lo vamos transformando. Las familias, por ejemplo, han sido muy gordofóbicas lo vas trabajando, lo vas comentando, y con las amigas igual. Es verdad que al final el capital erótico del cuerpo gordo, al ser muy, muy reducido, ¿no? E incluso para generar amistades es difícil a veces, ¿no? Porque yo pienso, por ejemplo, cómo
incluso los espacios activistas, ser activista feminista o ser activista de otras cuestiones, ecologista o cualquier otro tipo de activismo, te da como cierto caché. Y ser activista contra la gordofobia no te da ninguno, porque eso es una gorda para todo el mundo y punto, ¿no? Entonces, nos cuesta vincularnos, nos cuesta hacernos espacios, nos cuesta muchas cosas, pero ahí estamos en el camino, que para mí es como lo importante. Yo sé que desde, que digamos que desde el activismo gordo o desde determinadas márgenes, como el hacer pedagogía a quien ocupa un lugar de privilegio no es su función, ¿no? Pero sí que a veces pienso que sientes que desde lugares más privilegiados de belleza normativa, de capacidades, incluso de edadismo o de tener más capital sexual en definitiva, se puede hacer para generar alianzas o para apoyar y daros visibilidad, es que no sabría ni cómo formular la pregunta al activismo gordo, o sea, eh, estamos ocupando espacios más de lo que deberíamos y de eso soy consciente, entonces, ¿cómo, cómo crees que deberíamos enfocarnos en esto? O sea, es como una pregunta como muy complicada, pero no sé si me entiendes muy bien lo acabo de decir, pero cómo podemos también con esto contribuir desde el privilegio? Bueno, yo creo que ser consciente del privilegio ya es un paso enorme y maravilloso, ¿no? Es decir, que muchas veces cuando hemos señalado el privilegio delgado, mucha gente lo pone en cuestión, entonces el hecho de que se reconozca, pues ya es un paso importante, ¿no? Y creo que las personas, desde mi punto de vista siempre, ¿no? Ujú. Con el privilegio delgado, que trabajan en distintos espacios activistas o por la transformación social, que incorporen el eje de la gordofobia, la denuncien, pues es lo ideal, ¿no? Eh, Obviamente no digo que ocupen espacio ni que hablen por nosotras o que ocupen nuestro espacio o hablen por nosotras, porque hay muchas personas gordas, no soy la única, ¿no? Haciendo activismo, generando teoría, actividades, ilustraciones, arte, etcétera. Entonces, creo que es importante ir incorporando a las compañeras en los trabajos que vamos haciendo, en las cosas que vamos elaborando, en lo que vamos difundiendo, en los contenidos que realizamos y demás, ¿no? Incorporar esta perspectiva en la visibilidad, como te decía antes, de las imágenes, de lo que estamos, de los materiales que vamos creando, las entrevistas que hacemos, es decir, ir incorporando poco a poco esa visión y esta perspectiva. Eh, yo creo que es difícil hacer pedagogía a veces, como decía, pero también es importante, pues la pedagogía para mí es transformadora. Entonces, si queremos cambiar un poco, ¿no? La sociedad, pues tendremos que ir por ahí. Así que creo que esto es importante. Y también escuchar a las personas gordas lo que tenemos para decir. Porque al final, como te decía también antes, hemos guardado mucho silencio, hemos sentido mucha vergüenza, nos hemos guardado muchas historias. Y hay que sacar todo esto para afuera y hacer el ejercicio también de escuchar lo que nosotras tenemos para decir que creo que también es importante para nosotras, poder hablar de todo esto sin sentir vergüenza, sin tener miedo a las represalias, poder contar, me está pasando esto, ¿no? Es decir, no me puedo enfrentar a un espejo, por poner un ejemplo. Mm. Qué importante, qué necesario. Y yo, bueno, como que te agradezco muchísimo que te dejes escuchar aquí, ¿no? Que podamos hablar de estos temas. Y sí que, no sé si ahora como quieres mencionarlo, creo que estaría guay también como ponerlo después en contenidos, cuentas de personas, más allá de lo que te preguntaba antes, más vinculado quizá con la sexualidad o el poliamor, de gente que está haciendo activismo gordo, que creas que sean referentes que merezca la pena conocer, voces que merezca la pena ser escuchadas, o sea, como que creo que también podamos utilizar también en este espacio como para, para dejar también estas referencias a otras redes sociales, a gente que está haciendo activismo y que está ahí, que a veces a lo mejor pues no hemos llegado a conocer su trabajo Ujú, porque, porque creo que es muy importante, pues eso, el poder escucharos, el poder también como dialogar y entender que al final el mundo, afortunadamente, el amor, el deseo, la vinculación es mucho más rico que todo esto que nos están haciendo ver, ¿no? Y poder ujú, combatir también con estas violencias que, bueno, que están tan presentes sin enarbolar lo típico de yo también sufro, que esto sé que es una cosa que recibís también muchísimo en el momento en que defendéis desde vuestro activismo, vuestras posiciones,
sé, porque además alguna vez es curioso cuando he compartido algún comentario de tus redes, he recibido comentarios cuestionándomelo, cuando generalmente yo no suelo recibir como mucho hate en mis redes, ¿no? Y me acuerdo una vez compartí un comentario tuyo, era una publicación que hablabas de, bueno, la gordofobia estructural y por qué no había flacofobia estructural. Y recibí Mm, bastantes mensajes diciendo que sí que había flacofobia estructural. Y entonces es como, ostras, no quiero pensar la cantidad de mensajes que puedes llegar a recibir tú a este respecto, ¿no? Y, ujú. Sí, sí. y qué triste que siempre tenga que haber como, o sea, que nos cueste tanto escuchar y visibilizar el dolor y las violencias ajenas, ¿no? Que parece que siempre haya que hacer. ¡Ey! ¡Uy! Ujú. Total. Sí, nos cuesta mucho como ponernos en el espacio de opresora, realmente, ¿no? Y yo creo que eso hoy en día además está siendo bastante crudo con otras opresiones también, ¿no? Es decir, nos está costando mucho reconocer privilegios, por eso me parece importante, ¿no? Como que vos digas, no, bueno, ¿qué podemos hacer las aliadas? O que desde dónde podemos situarnos, qué podemos compartir, porque muchas veces además se termina hablando gordofobia a la persona delgada en primera persona, ¿no? Y se borra que esa persona, por más que por supuesto tenga un sufrimiento sobre su cuerpo, que eso es innegable, su sufrimiento se basa en que hay personas que son oprimidas por ya tener ese cuerpo que esa persona teme tener, ¿no? Entonces, como que hay una diferencia en eso y para mí es muy importante señalarla, pero es verdad que no todo el mundo se lo toma bien y entonces genera debate, genera conversaciones a veces dolorosas, incómodas, pero bueno, supongo que es, o sea, yo quiero pensar que es parte del aprendizaje, que es un activismo que lleva muy poco tiempo y que por eso todavía la gente no lo termina de ver. Pero sí, nos llevan muchos comentarios de ese tipo, de que existe la flacofobia, de que nos lo estamos inventando, que tenemos que adelgazar y se van a solucionar todos nuestros problemas y este tipo de cuestiones, ¿no? Forma parte del hate diario también. Mm. Pero bueno. Yo espero que esto se vaya transformando, ¿no? Y podamos conseguir que al final sea como esta sociedad en la que vivimos ser diferente, o sea, no sea como es que eres diferente, es que todas somos diferentes, ¿no? Y no estemos marcando que hay diferencias porque no hay una normatividad que hace de espejo o o que es la privilegiada, ¿no? Que sería como lo ideal. Creo que desde el activismo gordo estáis haciendo eh, una labor que es que deberíamos estar haciéndose todos los flancos, ¿no? Es decir, como que parece que a veces solo las personas negras pueden hacer activismo o hacen activismo antirracista, solo las personas con discapacidad hacen activismo disca, y es como, ojalá vivamos una sociedad en la que todas las personas hagamos activismo por querernos, desearnos, valorarnos, escucharnos, respetarnos y tratarnos bien, ¿no? En función de cómo somos y no por esto que nos hace diferentes o nos hace raritas Ujú. o menos válidas. Em, yo te quiero agradecer mucho esta conversación y bueno, y que si hay alguna cosa más con la que quieras como cerrar, que pienses que es importante en torno al debate sobre el amor o la sexualidad vinculada a la gordofobia y que pienses que, bueno, esto normalmente no se habla, pero me gustaría comentarlo. Pues antes cuando estábamos hablando de las activistas, se me quedó como pendiente hablarte de una compañera, Tess H., que también trabaja sexualidad, y ella dijo una frase que a mí me gusta mucho, no la sé exacta, pero bueno, me lo voy a decir más o menos, que es que mi cuerpo ahora mismo puede no ser hogar para mí misma, pero puede ser hogar para otros. Y entonces me parece como también importante dejar claro que la reconciliación con nuestros cuerpos, con nuestra sexualidad, a veces son procesos lentos, que el amor propio y la autoestima no se construyen de un día para el otro, pero que es importante refugiarnos las unas en las otras, ya sea pues amistades, amantes, lo que sea que nos haga bien y que nos haga de hogar, y que seamos conscientes de que nuestros cuerpos, pues eso, que son merecedores y dadores de amor. Y tanto. Muchísimas gracias, Magda. Gracias a ti, Sandra, un placer.